Dicen que cuando el viento baja del cerro en noche sin luna, trae consigo un lamento que no pertenece a este mundo. Un llanto profundo, antiguo, que hace temblar la tierra y apaga las velas sin tocar el aire. Nadie sabe de dónde viene, pero todos recuerdan la noche en que comenzó. La noche en que una mujer se arrodilló ante las tumbas y pidió a los muertos justicia. ¿Qué pasa cuando el eco responde con una voz que no es la tuya? ¿Puede el dolor abrir la puerta entre la vida y la muerte? ¿Y si el silencio también recordara tu nombre? Esa noche, el río olía a sangre y copal. En lo alto, una luna enferma vigilaba el valle, mientras una figura cubierta por un rebozo oscuro caminaba entre las cruces, con el corazón partido y la mirada fija en el abismo. Desde entonces, el pueblo jura haber escuchado su llanto y haber sentido que no era solo suyo. El amanecer llegó sin canto de gallos. El pueblo despertó entre cenizas y silencio. Nadie habló del viento helado que atravesó las chozas, ni del eco que resonó desde el cementerio, pero todos sintieron que algo antiguo había despertado. Yalitza caminó entre los restos del mercado, con el rebozo cubriéndole el rostro. En sus manos aún temblaban los rezos que no debió pronunciar. La muerte de su esposo e hija seguía ardiendo detrás de sus párpados, y el llanto que guardaba se transformaba en algo distinto. Una voz que no era suya, un rumor que la seguía. En las paredes aparecieron marcas de barro, huellas pequeñas, como las de un niño. Nadie las vio moverse, pero cada vez eran más. El aire sabía a tierra recién abierta, y en medio de ese silencio sagrado, Yalitza comprendió que ya no estaba sola. Los ancianos dijeron que el aire cambió de dirección. Los perros no ladraban y los niños no soñaban. Tata Solotl observó las sombras en el suelo y supo que la frontera entre mundos se había abierto. En el altar de su casa encendió copal y rezó por el alma de la mujer que había desafiado a los muertos. Pero Yalitza no pedía perdón. Pedía justicia. Sus lágrimas caían sobre la tierra y la tierra respondía con temblores suaves, como si respirara. Los muertos, pensó el anciano, no lloran, a menos que alguien los llame. Y esta vez habían escuchado el llamado. Esa noche, los pobladores escucharon pasos en las calles, pero no vieron a nadie. Las puertas se movían solas, los faroles parpadeaban sin viento. En el río, una melodía se tejía entre el murmullo del agua, una canción que hablaba de despedidas. Yalitza caminó hasta la orilla, sintiendo que cada piedra la reconocía. ¡Pum! Las lágrimas corrían sin pausa, y cuando tocaron el agua, se tornaron negras. Una voz susurró su nombre desde el fondo del río. Ella respondió sin miedo. En ese instante, el reflejo del agua se rompió, y un rostro conocido, el de su hija, apareció por un segundo antes de desvanecerse. El llanto del agua la llamó de nuevo, prometiendo que el tiempo de los vivos había terminado. Esa madrugada las campanas del pueblo repicaron solas. Tata Solotl corrió hacia el cementerio, sintiendo que algo lo llamaba. Las tumbas estaban abiertas, pero no por manos humanas. La tierra respiraba. De entre las grietas surgía un resplandor verde, un suspiro colectivo que hacía vibrar el aire. Yalitza apareció entre la neblina, cubierta de polvo y lágrimas, con la mirada. Monto. Ellos escucharon, murmuró. Ya no hay regreso. El anciano cayó de rodillas, comprendiendo que el alma de la mujer ya pertenecía al otro lado. En el horizonte, el cielo comenzó a girar, y el llanto de los muertos se mezcló con el viento. Esa misma noche,
Yalitza regresó al cementerio, siguiendo las voces que solo ella oía. La lluvia caía fina, mezclándose con el polvo de los muertos. Cada paso que daba se hundía en la tierra blanda, y con cada respiración el aire parecía más pesado. Frente a la tumba de su hija, colocó una vela negra y un pedazo de pan seco. No pidió perdón, solo cerró los ojos y dejó que la tierra hablara por ella. Tata Solotl, oculto tras los árboles, sabía que el ritual había comenzado. Los antiguos lo llamaban el pacto de las sombras. Cuando el dolor supera la vida, los muertos pueden responder, pero siempre piden algo a cambio. El anciano se acercó lentamente, sus pies hundiéndose en el barro. «Ya no puedes volver», dijo con voz quebrada. Pero Yalitza no respondió. La vela frente a la tumba se encendió sola, como si el viento respirara fuego. Una sombra se movió bajo el suelo, un rumor profundo que hizo vibrar el aire. Tata Xolotl extendió su bastón, recitando palabras que ya no recordaba del todo. La tierra se abrió en un espasmo breve. Una mano de hueso apareció, temblando, buscando algo que aún no encontraba. Yalitza no huyó, solo susurró: «Llévame contigo». La mano desapareció, dejando solo un hueco oscuro. Desde dentro surgió una voz ronca, grave, que habló en mixteco antiguo. Tata Solotl retrocedió con temor, pero Yalitza entendió cada palabra. La voz le ofrecía fuerza, poder y venganza a cambio de su alma. Ella miró el cielo sin miedo y respondió con el silencio del que ya lo perdió todo. Entonces el suelo comenzó a moverse. Los huesos temblaron bajo la tierra, los árboles se inclinaron, y una ráfaga fría apagó las velas. Desde la oscuridad, algo despertó. El pacto se selló cuando Yalitza enterró su propia sangre en la tierra. No lloró. La herida en su palma ardía, pero su mirada seguía fija en el vacío. Tata Solotl atacó. Gritó que se detuviera, que aún podía romper el vínculo, pero su voz se perdió entre los truenos. En el horizonte, los espíritus de los antiguos comenzaron a tomar forma, sombras humanas que caminaban sobre el agua y cruzaban el valle. Era el despertar de los guardianes olvidados. Los muertos habían escuchado el llanto y ahora querían hablar. Cuando el trueno cesó, el silencio fue más profundo que la noche. El cementerio había cambiado. Las cruces brillaban con un resplandor verdoso y el aire tenía un pulso, como si respirara. Yalitza se puso de pie. La tierra bajo sus pies ya no era fría, latía. «Ahora me escuchan», dijo, con una voz que no era solo suya. Tata Xolotl cayó de rodillas con lágrimas en los ojos. Sabía que la mujer que conocía había desaparecido. En su lugar quedaba un puente entre mundos, una llama que los vivos jamás deberían tocar. Y en las colinas, los muertos empezaron a caminar hacia el pueblo. El amanecer no llegó. Una neblina espesa cubrió el valle, y el sol se perdió tras un velo gris. El pueblo despertó al sonido de pasos invisibles y al olor húmedo de la tierra abierta. Los muertos caminaban entre las casas, silenciosos, recordando los caminos que una vez fueron suyos. Nadie gritó, nadie rezó. El miedo les robó la voz. Yalitza los observaba desde el cerro, con el rostro cubierto por el rebozo, mientras las sombras seguían sus órdenes sin palabra alguna. En sus ojos ya no había lágrimas, solo una calma extraña, casi sagrada. Tata Xolotl la buscaba, pero sabía que la mujer había cruzado un umbral del que nadie volvía. La venganza había despertado, y su eco se expandía como el viento sobre las tumbas. En el cuartel, el capitán Ortega despertó sobresaltado. Los caballos relinchaban,
y un hedor a humedad llenaba el aire. Al mirar por la ventana, vio figuras inmóviles en la plaza, cuerpos pálidos, con los ojos vacíos. Creyó que eran campesinos, hasta que uno de ellos, sin rostro, lo señaló. Los soldados intentaron disparar, pero las balas se hundieron en el aire como si fuera barro. Desde el cerro, Yalitza levantó una mano y el viento cambió de dirección. Un murmullo de miles de voces retumbó entre los muros del pueblo. Era el despertar de los muertos. Y el principio de la venganza. Los soldados cayeron uno a uno, no por heridas, sino por miedo. El aire se volvió pesado, casi sólido. Cada sombra en la plaza parecía respirar. Ortega corrió hacia la iglesia buscando refugio, pero al abrir la puerta encontró los bancos cubiertos de polvo, y sobre el altar flores marchitas flotando en el aire. Yalitza entró sin hacer ruido, su presencia llenando el templo de un silencio imposible. «¿No es justicia lo que buscas?», dijo una voz que no era la suya. Ella no respondió, solo avanzó, dejando tras de sí un rastro de tierra y ceniza. Las campanas comenzaron a sonar solas. Ortega cayó de rodillas, suplicando al cielo. Pero el cielo no lo escuchó. Yalitza levantó el rostro y el sonido del metal se mezcló con un coro de lamentos. Desde el suelo, manos de polvo se alzaron, rodeando al capitán. Él gritó, pero su voz se perdió entre los ecos. Los muertos lo tocaron y su piel se volvió pálida, translúcida, como si el alma se disolviera lentamente. Tata Solotl, desde la distancia, presenció el castigo. Sabía que los muertos no actuaban por odio, sino por equilibrio. Pero en los ojos de Yalitza no había equilibrio, solo vacío. El cuerpo del capitán cayó sin vida, desmoronándose en polvo. El viento lo llevó hacia el río, donde el agua comenzó a brillar con un resplandor verdoso. Yalitza salió del templo, caminando lentamente entre los restos del amanecer. Los muertos regresaban al silencio, satisfechos. Pero ella no sonrió. En su pecho, el eco del llanto seguía latiendo, recordándole que el precio aún no estaba pagado. Tata Solotl entró en el camino, y al verla comprendió que su alma se estaba apagando. «No hay vuelta atrás», dijo él con tristeza. Ella lo miró, y por primera vez en mucho tiempo sonrió sin alegría. «Nunca quise volver». El viento cambió. Ya no era el susurro de los muertos, sino el gemido de algo vivo dentro de la tierra. Cada noche, Yalitza escuchaba su nombre en voces múltiples, como si el mundo entero la llamara. Las flores del camposanto se marchitaban al pasar, y el agua del río se teñía de un gris espeso. Tata Xolotl buscó a los sabios del monte, pero nadie quiso ayudar. «El pacto fue sellado con sangre», dijeron, «y la sangre no olvida». En los ojos de Yalitza comenzaba a crecer una sombra, el dolor convertido en poder. Pero ese poder tenía hambre, y no descansaría hasta cobrar lo que se le prometió. Esa noche soñó con Nitzel. La niña la miraba desde un campo de maíz, marchito, sus ojos tristes, su collar de conchas, brillando bajo una luz imposible. «Mamá, ¿tienes frío?», dijo la voz del recuerdo. Pero cuando Yalitza intentó tocarla, su mano pasó a través del aire, sintiendo solo polvo y ceniza. Despertó gritando, con el corazón ardiendo. En su pecho, un símbolo apareció. Una espiral de barro oscuro que latía como un corazón ajeno. Tata Solotl vio la marca y comprendió que los muertos la habían elegido, no como vengadora, sino como camino. Ya no era Yalitza. Era el llanto hecho carne. El pueblo comenzó a desmoronarse. Las paredes se agrietaban,
Los pozos se secaban y los animales huían sin rumbo. Las mujeres encendían velas, pidiendo al cielo que la muerte se detuviera. Pero la muerte tenía rostro, y ese rostro era el de Yalitza. Caminaba entre las calles con el mismo paso con que un río busca su cauce. Nadie se atrevía a mirarla a los ojos, porque quienes lo hacían escuchaban voces del más allá. Tata Xolotl la siguió una última vez, decidido a romper el pacto. Pero al verla comprendió que el alma de la mujer estaba dividida, mitad humana, mitad sombra. Tata Xolotl la encontró frente al altar del antiguo templo, el mismo donde los abuelos invocaban a los dioses del maíz. El aire olía a copal y ceniza. «Debes liberar sus almas», le rogó el anciano, pero Yalitza solo sonrió. «Ellos me dieron fuerza, y la fuerza tiene hambre». El suelo tembló. Los espíritus comenzaron a girar a su alrededor, reclamando lo que era suyo. Por primera vez, la voz de la mujer se quebró. No sabía si lloraba por miedo o por amor. La tierra respondió con un rugido, y el altar se abrió en dos, dejando ver una grieta que brillaba como fuego líquido. El rugido del altar se transformó en canto. Los muertos comenzaron a danzar alrededor de Yalitza, tejiendo un círculo de luz y sombra. Cada paso que daban arrancaba un pedazo de su alma. Ella gritó el nombre de Itzel, y por un instante el mundo se detuvo. La niña apareció entre las llamas del suelo, extendiendo su mano pequeña. «Ven, mamá», susurró. Yalitza la tomó, y el fuego se calmó. Tata Xolotl cayó de rodillas, comprendiendo que la mujer había entregado su último aliento. El canto cesó. Solo quedó el eco de su voz, flotando en la noche como un rezo sin fin. El fuego del templo ardió por 3 días, y el humo cubrió el valle entero. Cuando el silencio regresó, no quedaba rastro de Yalitza, solo su sombra grabada en la piedra. El pueblo, confundido, intentó continuar, pero las noches se volvieron más largas, los sueños más pesados. En las montañas, los cazadores juraban ver una figura caminando entre la niebla, con el rostro cubierto y los pies descalzos. Tata Xolotl supo que no había muerto. Se había fundido con los espíritus. Lo que una vez fue mujer ahora era guardiana del lamento, la dueña de los caminos del polvo. Pero los vivos, en su miedo, la llamaron demonio. Días después, los soldados del nuevo capitán llegaron al pueblo. Querían respuestas, querían orden, pero solo encontraron miedo. Las mujeres no hablaban, y los hombres miraban el suelo. En el aire flotaba el olor de la tierra húmeda, el mismo que precede a la muerte. Aquella noche los caballos se negaron a avanzar. En la colina, una figura se alzó con el viento. Yalitza, o lo que quedaba de ella. Su rebozo flotaba sin tocar el cuerpo, y de sus manos caían gotas negras que se convertían en ceniza. Los soldados apuntaron sus rifles, sin saber que estaban frente a algo que no pertenece al tiempo. El primer disparo resonó, pero la bala no la tocó. Rebotó en el aire, girando hacia atrás, como si el viento mismo protegiera a la mujer. Los soldados comenzaron a gritar. Yalitza avanzó lentamente, y cada paso suyo apagaba las antorchas. Uno de ellos cayó de rodillas, pidiendo perdón. Ella lo miró, y el hombre se disolvió en polvo, arrastrado por una brisa helada. Tata Xolotl le observaba desde lejos, impotente. Sabía que el equilibrio se había roto. La justicia se había transformado en castigo y la venganza en eternidad. El nuevo capitán, cegado por el miedo, mandó quemar el cementerio. Las llamas se elevaron, pero el fuego
se apagó solo, consumido por una lluvia que nadie vio venir. El cielo se oscureció, y del humo surgieron los rostros de los muertos, mirándolos con tristeza, no con rabia. Yalitza apareció entre las tumbas abiertas, caminando sin tocar el suelo. La tierra ya cobró lo que era suyo, dijo una voz que resonó dentro de cada corazón. Tata Xolotl se arrodilló. Perdónala, suplicó al cielo. Pero el cielo no respondió. Solo el viento lloró con él. El fuego cesó y el pueblo quedó vacío. Las casas cubiertas de polvo parecían dormir. Tata Xolotl caminó hasta la orilla del río, donde encontró el rebozo de Yalitza flotando en silencio. Lo tomó entre sus manos y lloró. Ella no era un demonio, murmuró. Era una madre que amó demasiado. El viento sopló y el rebozo desapareció entre las aguas. Desde las montañas, una voz cantó un arrullo antiguo. Nadie la vio, pero todos la oyeron. El llanto de Yalitza, mezclado con el suspiro de los muertos. Y así, el pueblo comprendió que la venganza no termina cuando se cobra, sino cuando se perdona. El valle amaneció cubierto de niebla espesa, tan densa que el sol parecía un recuerdo. Tata Xolotl subió al cerro donde los antiguos hablaban con los dioses, buscando respuestas que el tiempo había olvidado. El aire olía a tierra mojada y a copal viejo. Cada paso era un rezo, cada piedra un testigo del dolor que había despertado. En lo alto, escuchó una voz que venía desde el suelo mismo. No era Yalitza, era la tierra hablando con voz humana. Ella no murió, dijo. Solo se volvió raíz. Entonces comprendió que el llanto no provenía de los muertos, sino del corazón del mundo que sufría con ellos. En el corazón del monte, Tata Xolotl encontró una cueva antigua, custodiada por raíces que parecían moverse. Dentro, el aire era pesado y vibrante, como si respirara. En el fondo, una figura se formaba lentamente. Yalitza, envuelta en tierra y hojas, los ojos cerrados, el pecho latiendo al ritmo del suelo. El anciano cayó de rodillas. ¿Qué te han hecho, hija mía?, murmuró. Pero ella abrió los ojos y habló con una voz que no era suya. No me han hecho nada, Tata. Soy parte de ellos ahora. A su alrededor, los espíritus del bosque cantaban un idioma olvidado. El canto de los espíritus llenó la cueva, un sonido que no provenía del aire, sino del alma. Tata. Entendió que la naturaleza había tomado a Yalitza para equilibrar lo roto. Su dolor se había vuelto semilla, su llanto, agua. El anciano lloró, no de tristeza, sino de gratitud. Afuera, el río comenzó a fluir de nuevo, y los árboles que el fuego había quemado renacieron verdes. Pero en el fondo del valle, los muertos aún vagaban sin rumbo, esperando una señal que los guiara al descanso. Yalitza debía hablar por última vez, pero su voz ya no era humana. Era la voz de la tierra misma. El cielo cambió de color. Una luz dorada descendió sobre el valle mientras la voz de Yalitza se extendía como un murmullo en el viento. Duerman, hijos del polvo, dijo, y las almas comenzaron a disolverse en el aire, convertidas en pequeñas luces que flotaban hacia el amanecer. Los vivos salieron de sus casas, observando cómo las luces ascendían al cielo, confundidos entre el miedo y la fe. Tata Xolotl, arrodillado, levantó su bastón y agradeció. Por fin, el llanto de los muertos había cesado. Pero en su interior,
Supo que la mujer seguía allí, escuchando, cuidando, llorando cuando alguien sufría injustamente. Cuando el último espíritu desapareció, el silencio volvió al valle. Tata Xolotl miró al horizonte, donde el río brillaba como plata líquida. Cerró los ojos y escuchó el susurro del viento. Era la voz de Yalitza, suave, infinita. «Gracias», dijo ella. Y el eco se mezcló con el murmullo del agua. Las flores volvieron a florecer y el pueblo renació. Nadie volvió a pronunciar su nombre, pero cada vez que el viento lloraba entre las montañas, todos sabían que la guardiana seguía allí, velando por los vivos y los muertos. La tierra, agradecida, volvió a respirar. El tiempo pasó. Las montañas guardaron silencio y el pueblo volvió a la vida poco a poco. Pero cada luna nueva, el río cantaba con una voz distinta, suave y melancólica. Los ancianos decían que era Yalitza, la mujer que lloró hasta despertar a los muertos. Los niños nacidos después de la tragedia crecieron sin conocer su rostro, pero su nombre flotaba en el viento como un rezo antiguo. Tata Xolotl, ahora viejo y cansado, sabía que su partida estaba cerca. Cada noche encendía copal junto al río, esperando oírla una vez más. Sabía que ella no volvería como sombra ni espíritu, sino como la lluvia que devuelve la vida. Intacto. Una noche, mientras el pueblo dormía, el cielo se abrió en silencio. Una lluvia fina comenzó a caer, trayendo el aroma de la tierra viva. Tata Xolotl salió de su choza y levantó las manos. Sintió que no era lluvia común. Cada gota era un suspiro, una memoria, una lágrima. Cerró los ojos y entre el sonido del agua escuchó la voz de Yalitza. El llanto ya no duele, ahora florece. Entonces comprendió que ella se había convertido en parte del ciclo, en guardiana del equilibrio. Los muertos descansaban y los vivos volvían a soñar sin miedo. A la mañana siguiente, el pueblo despertó cubierto de flores blancas que habían brotado durante la noche. Nadie supo de dónde vinieron, pero todos sintieron paz. Tata Xolotl ya no estaba. Lo encontraron junto al río, con una sonrisa serena y el bastón entre las manos. A su alrededor, las flores crecían más densas, como si lo abrazaran. Nadie lloró. El viento sopló entre los árboles, y una melodía antigua llenó el aire. Era un canto mixteco, un arrullo para quien entrega su alma al ciclo del mundo. La tierra había recuperado su voz. Pasaron los años y el pueblo se cubrió de nuevas generaciones. Nadie recordó el nombre de Yalitza, pero todos aprendieron a escuchar el llanto del viento. ¡Pah! Cuando alguien moría injustamente, el río cantaba y las flores volvían a brotar. Los ancianos decían que era la guardiana cumpliendo su promesa. Su historia no se contaba con miedo, sino con respeto, porque no fue una maldición, sino un acto de amor tan profundo que traspasó la muerte. Y así, su llanto se volvió parte del mundo, eterno como el agua, dulce como el perdón. En las noches sin luna, cuando el río guarda silencio, algunos juran escuchar un suspiro entre los árboles. No es un lamento de dolor, sino una canción que acaricia el alma. Es la última lágrima de Yalitza, cayendo una y otra vez para recordar que del sufrimiento nace la vida. Así termina su historia, no con gritos, sino con esperanza, porque cada vez que alguien ama, cada vez que una madre protege, ella vuelve, invisible y eterna, en el murmullo de la tierra que jamás olvida.